Muchas gracias, qué puntuales. Muchas gracias. Comenzamos esta entrañable fiesta del pensamiento. La verdad es que es conmovedor que dediquéis un día tan primaveral y hermoso como este a hablar precisamente sobre el trabajo, cosa que reserváis para el día de mañana. Muchas gracias de verdad por sumaros a nuestra pequeña fiesta. Quería... ¿Sí? ¿Mejor? Disculpad, gracias. Gracias especialmente, por supuesto, a nuestros queridos y generosos ponentes por su amabilidad compartiendo la tarde también con nosotros. Y gracias siempre a Libertad 8 por acogernos. Y hoy queremos hablar sobre el trabajo. Hemos hablado en otras tertulias sobre economía, que incluye el trabajo de algún modo, sobre el marxismo. Le hemos dedicado sesudas también sesiones. Hemos hablado incluso sobre la inteligencia artificial y hemos atisbado algunos de los retos. Pero quizás no hemos abordado en suficiente profundidad cuál es la naturaleza del trabajo, ¿no? Como esta experiencia humana fundamental. Y lo descubrimos un poco con sorpresa cuando hacíamos la primera programación del año. El trabajo, sin duda, requiere toda nuestra atención. Merece un ministerio, llena los titulares de prensa. El trabajo es, sin duda, una condición esencial de nuestro sistema económico. Y es así como obtenemos nuestro sustento. Ya sabemos desde el Génesis que esa es nuestra condena. Y para algunos pocos afortunados, es fuente también de satisfacción y un medio de realización personal. Trataremos de investigar bajo qué condiciones. Lo cierto es que depositamos en el trabajo muchas expectativas y le atribuimos un gran significado vital. Lo convertimos, de hecho, en el eje de nuestra propia identidad. Nos valoramos en gran medida en función de nuestro trabajo. Glorificamos la dedicación al trabajo como virtud y vinculamos el valor personal al éxito laboral. Hoy queremos indagar cómo hemos llegado hasta aquí. Queremos desvelar la naturaleza del trabajo e idealmente desvelar todo el sistema de creencias y de valores culturales que dan soporte a esta forma de entender nuestra relación con el trabajo. E idealmente trataremos también de abordar los retos del futuro. Y para adentrarnos en esta valiente aventura tenemos la fortuna de contar con tres destacados ponentes para abordar este fascinante tema desde la psicología, la sociología y, como no, desde la filosofía. Tenemos con nosotros hoy a Marta Fuertes Blitz, licenciada en Económicas Empresariales por la UCM, especialista en Finanzas y Marketing, máster en Dirección de Empresas por la Libera Università degli Studi Sociali en Roma. Bien dicho. Hago mis pinitos. Formada en Coaching Personal y de Equipos, máster en Psicología Transpersonal y formadora certificada en PNL. Es fundadora de la empresa consultora The Box Innovation. Se dedica al desarrollo de personas y organizaciones a través de la gestión del liderazgo y del talento. Es además colaboradora habitual del modelo de coaching dialógico de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Tenemos también a Arturo Laera, profesor titular de Ergonomía y Sociología del Trabajo de la UCM. Desarrolla su actividad investigadora en la evaluación de la protección de la salud laboral, especialmente en los actuales procesos de digitalización y robotización, así también como en la gestión algorítmica del trabajo humano mediante inteligencia artificial. Así que tenemos buenas bases para emprender el debate. Es responsable de la red internacional Fair Work, trabajo justo, digamos, en España, para la promoción de un trabajo justo en las plataformas digitales. Y por último tenemos a Carlos Sierra Lechuga, que además nos visita por ya segunda vez, tenemos el honor. Es doctor en filosofía, investigador y profesor de metafísica, filosofía de la ciencia e historia de la filosofía. Su programa de investigación se centra en el problema de la realidad
trabajando de forma transdisciplinar desde las ciencias y las humanidades. Es un gran divulgador de la filosofía, es fundador y director del Centro de Investigación y Docencia Filosofía Fundamental y de la publicación Revista de Filosofía Fundamental. Colabora además en varias publicaciones y universidades de México, Chile y España. De veras, muchas gracias a los tres por estar con nosotros hoy. Espero que disfrutéis de la charla tanto como nosotros. Y me atrevo a comenzar una primera ronda de preguntas quizás por aquí mismo. Vamos a empezar por la filosofía. Carlos, tú eres filósofo metafísico en activo, con todas sus consecuencias. Y como metafísico, tu programa de investigación se centra en el problema de la realidad. Una de mis mayores fascinaciones es descubrir cómo el ser humano construye un mundo propio, una realidad a su medida, y lo hace, no somos plenamente conscientes de ese milagro a través del trabajo, precisamente. Por eso querría, quizás, para empezar a elevar el nivel de la charla, preguntarte cuál es para ti el fundamento metafísico del trabajo. Empieza fuerte. Bueno, primero que nada, gracias a Ulises en particular por moderar y por la invitación, Ramiro que me contactó, Carolina que también teníamos hace un año, estuvimos por aquí, y a todos vosotros pues por estar aquí presentes viniendo a escuchar estas cosas sobre el trabajo en un domingo, como bien has dicho. Y especialmente quiero agradecer, no tanto que me hayáis invitado a mí, sino que hayáis invitado a un filósofo, ¿no? Es decir, los filósofos, espero que lleguemos a eso en la charla, lastimosamente en esta sociedad tenemos poco valor de cambio y entonces la gente no paga por escucharnos, ahora tampoco, por cierto, pero bueno, por lo menos todavía hay algo de valor en lo que podemos hacer, en lo que hacemos, y bueno, qué bueno que estéis aquí. También debo confesar que cuando Ramiro y Ulises me invitaban a hablar aquí sobre el trabajo, decía, ¿y por qué a mí si yo no tengo trabajo? De hecho, por cierto, si alguien, podéis ver en mi página web el currículum, pues si necesitáis un filósofo, estoy siempre solicitando trabajo. Pero eso, como buen filósofo, me hace pensar, pues, tratar de elucidar los conceptos, las ideas y qué realidades acusan esas palabras que usamos, ¿no? Y claro, lo cierto es que yo trabajo mucho, trabajo un montón, todos los días. Lo que ocurre es que lo que no tengo es empleo, que es diferente, ¿vale? Entonces por ahí podemos empezar un poco, ¿qué es el trabajo, digamos en términos, pues eso, metafísicos? Es decir, ¿qué significa en términos de realidad? Y yo creo que una primera definición, por lo menos operacional, así general, ¿no?, de trabajo, porque yo intuyo que lo que nos ha traído aquí ha sido hablar del trabajo humano, ¿no? Pero ya iremos a eso. Me permito antes una especie de paso para atrás y decir que formalmente hablando, como definición mínima, insisto, de trabajo, podríamos decir que trabajo es actividad productiva, tal cual. Y en eso cabe pues mucho del trabajo que hacemos, ¿no?, y el trabajo en general. Ahora, metafísicamente hablando, pues ese trabajo, esa actividad productiva, ¿cómo la podemos ir pillando? Y si me permitís un minuto, pues explico un poco cómo lo ha ido haciendo la historia de la filosofía. Aristóteles, que era muy listo para unas cosas, para otras, como veremos, no tanto, pues también se preocupó por lo que son las cosas, ¿no? Y al final veía que esas cosas, de alguna forma, son activas por sí mismas y se juegan su existencia, vamos a decirlo así, por siendo activas, ¿no? Se juegan su existencia ejerciendo una actividad, ejerciendo un trabajo. Los griegos tenían para la palabra trabajo, tenían una palabra suya, que era ergon, de donde viene ergonomía. Curiosamente no es la única palabra para trabajo, ya hablaremos del trabajo humano. El trabajo humano no es ergon, ¿vale? Ese es dulia, y dulia significa esclavitud. Eso ya cuando vayamos a... Bueno, ergon. Hay que hablar de la etimología en latín también. Claro, el tripalium, ¿no? Pero bueno, ahora llegamos al trabajo humano. El trabajo general, ergon, los griegos decían trabajo, pues esa actividad, que de donde viene órganon, ¿no?, de donde viene ergonomía, etc. Y Aristóteles, insisto, que era muy listo, veía que se necesitaba una especie de tecnicismo filosófico para poder afirmar cuál es la profundidad constitutiva del trabajo, de esa acción, de esa actividad que tienen las cosas en su propia constitución, en lo que ellas son, ¿no? Y entonces se tuvo que inventar un término.
Y ese término llega todavía hasta nuestras lenguas, que es el término, en griego es energeia, que es nuestra energía, ¿no? Utilizó la palabra ergon, de esa idea de actividad, de tal, y del prefijo en, que es un prefijo de constitutividad, de algo muy íntimo, ¿no? Entonces dijo, vale, las cosas más bien son lo que son por su energeia, ¿no? Por su energía. Eso pasó al latín, todavía no vamos con lo de Lulía, pasó al latín como actus, ¿no? Dado que es un acto, es una actividad, las cosas ejercen una actividad, pues los latinos dijeron, vale, eso tiene que ser un actus, un acto. Un actus que, como sabéis, pues se contraponía a aquello que era la potencia y tal, ¿no? Para Aristóteles la energeia, precisamente, es la contraparte de la dinamis, de lo dinámico, ¿no? Dinamis y energeia, acto-potencia, son parte de lo mismo. Y en ese sentido los latinos pues dijeron, esto es actus. Cuando los filósofos empiezan a pensar estas ideas, Aristóteles, el actus y tal, pues se inventan un sustantivo abstracto que es el de actualitas, actualidad, ¿no? Las cosas tienen actualidad, es decir, ¿por qué tienen actualidad? Pues porque están ahí, existen, físicamente presentes están, ¿no? Y en esa medida pues son activas también, etc. Ya para el siglo XIII, más o menos, pues las lenguas vernáculas tenían que pensar esto que les venía del latín, y por ejemplo en alemán, el maestro Eckhart, pues dijo, ¿y cómo yo traduzco este actualitas a mi lengua germana, ¿no? Y dijo, vale, pues dado que actualitas tiene alguna relación con la energía esta, con el trabajo, con el actus, con tal, pues trabajo en alemán se dice Werk, efectuar un trabajo se dice Wirken. Dijo, vale, pues entonces actualitas la voy a traducir como Wirklichkeit. Curiosamente, Wirklichkeit es la palabra que hasta hoy los alemanes utilizan para decir realidad, ¿no? Es muy bonito. Entonces, digámoslo así, que Aristóteles lo que estaba detectando cuando crea el concepto energía, lo que está queriendo señalar con eso es la realidad de las cosas. Las cosas son reales por ejercer constitutivamente un trabajo, ¿vale? Esto es muy interesante. Eso también pasa por la física, por ejemplo. La física utiliza el concepto de trabajo como desplazamiento, fuerza sobre desplazamiento, etcétera. Es transmisión de energía, energía es capacidad de realizar un trabajo, etcétera. Y eso llega hasta hoy. Entonces, básicamente, podemos decir que ese sería como muy modestamente contado, ¿no? El fundamento, la idea metafísica de lo que sería el trabajo entendido como energía, como aquella realidad constitutivamente activa que hace que las cosas sean. Si las cosas no actúan, no son reales. Una cosa que está parada, quiescente, no puede existir. Tiene de alguna forma que jugarse su constitución ejerciendo una actividad, ¿no? Esto después los químicos, ¿no? Hablaron de estructuras disipativas, las estructuras se conservan disipando, etcétera. En fin. Y en cualquier caso, y ahí que habría preguntar después, y ahí me detengo, eso es el trabajo así en términos generales pensado, ¿no? Pero ahora, ¿qué agrega eso que llamamos trabajo humano? Y ahí me detengo. ¿Qué es la dulía? Muchas gracias. Preciosa introducción al asunto, Carlos. Muchas gracias. En segundo lugar, me atrevería a continuar contigo, Arturo. Tenemos que reconocer que tienes la gran suerte de dedicarte a investigar de forma especializada sobre esta experiencia fundamental de trabajo en múltiples facetas. Entre otras cosas, has investigado sobre las recientes transformaciones del trabajo. Y centrándonos en el diagnóstico del trabajo en nuestros días, constatamos en los últimos quizás 20 años una vertiginosa aceleración, al mismo tiempo que quizás una reducción relativa al menos en la remuneración al trabajo. Lo dicen las estadísticas, no solamente en nuestros bolsillos. ¿Consideras que es sostenible esta tendencia? ¿Sostenible? ¿Qué tendencia? ¿El aceleramiento o la reacción de los activos? La simultánea, Claro, digamos. sí. De hecho, es una doble combinación interesante. Bueno, primero de todo, agradeceros la invitación. Es un placer estar aquí. También mostrar mi sorpresa de que haya tanta gente en domingo soportando, en mi caso, a un plasta sociólogo durante un rato. Yo normalmente sí que soy de los que paga porque me escuchen, con lo cual yo me hice de profesor precisamente por tener un público cautivo durante varios meses al año. Y luego es que también tengo la suerte de que es mi trabajo y me permite pagar facturas y, bueno, fijaos qué chaqueta, etc. ¿no? Entonces, bueno, aparte de la broma, el agradecimiento
conocimiento, ¿no? Entonces, sí, la clave del aceleramiento, tal vez lo que ha cambiado más es el nivel de intensidad de los cambios del trabajo. Pero la lógica del trabajo, desde, como decía Carlos, desde Aristóteles, siempre ha sido la misma, sobre todo en este contexto de los últimos 2 o 3 siglos, que es hacer todo más rápido, de manera más acelerada, más eficiente y, por tanto, que produzca lo que algunos llaman valor, otros llaman precio y otros llaman simplemente riqueza, ¿no? Entonces, ese aceleramiento se ha incrementado en las últimas décadas porque ha habido una cierta revolución tecnológica, mucho menor de lo que parece, pero intensa, y, por tanto, todas las generaciones piensan que su momento es el más acelerado. Pero es una vivencia subjetiva, lo cual es relevante porque el trabajo tiene que ver también con vivencias, experiencias, etc. Por tanto, para mí el trabajo es fundamentalmente lo que nos permite transformar un montón de recursos en resultados productivos, que no tiene por qué ser solo empleo, hay un montón de trabajo no contabilizado, un trabajo invisible, que es el que hacemos en términos de reproducción, de trabajo doméstico, etc. Y todo el rato está acelerado. Porque lo interesante aquí es que ese aceleramiento no ha supuesto que hagamos unas cosas más rápido para poder tener más tiempo para hacer otras cosas no laborales, sino que todo es cada vez más acelerado y el tiempo del que disponemos sigue siendo vinculado al trabajo acelerado. Las jornadas cada vez son más largas, la gente trabaja más intensamente en jornadas más largas. Por tanto, ese aceleramiento tiene que ver con esta lógica consustancial a los últimos siglos del intento de obtener la máxima beneficio, ganancia, como queráis verlo. Y por otro lado, ¿qué tiene que ver este aceleramiento con la reducción de los salarios? Pues que desde hace realmente más de 2 décadas, desde hace no más de 4 décadas largas, cuando todo esto era campo, bueno, esto no, pero si mi vida era campo, lo que hay es un desequilibrio en la capacidad de negociar dónde van los resultados de ese aceleramiento, de esa aceleración. Entonces es curioso cómo hay ciudadanías, comunidades, economías, naciones, como queráis llamarlo, en el que este aceleramiento ha conseguido que sea redistribuido entre más ciudadanos y más ciudadanas. Y, sin embargo, pues en el caso más cercano a todos y todas nosotras, el caso español es un caso paradigmático de literalmente estancamiento social brutal, ¿no? Es decir, nuestros salarios, hoy que es día 28 de enero, en términos medios y en términos de poder adquisitivo, es decir, teniendo en cuenta la subida de los precios, están al nivel del año 2000-2001. Lo cual señala que llevamos casi un cuarto de siglo de estancamiento, en el que, a pesar de que hay una parte de teorías sociales que señalan la cada vez menor importancia del trabajo para la ciudadanía o para la gente, lo que se muestra es que es justo lo contrario, el trabajo sigue siendo relevante. Probablemente no tan relevante en términos de identidad, lo podemos discutir más adelante, aunque yo espero que siga siendo relevante porque vivo de esto, pero fundamentalmente sí en términos de puro sustento, como tú señalabas desde el principio. Literalmente los recursos y las fuentes de sustento de la gente. Y curiosamente, teniendo en cuenta que la economía española ha creado más riqueza con baches brutales como el de la guerra en recesión, etc., sin embargo, no se ha redistribuido de una manera, se ha redistribuido de una manera diferente en otros países. Por eso nuestros salarios son menores. La clave aquí es que cada vez trabajamos más, en términos generales, trabajamos más horas. Gente, no es verdad porque trabajamos muy pocas horas. Trabajamos menos horas que los estadounidenses. Sí, tampoco tenemos armas en casa. No sé si eso compensa o no. Pero la clave aquí es que, excepto que cada vez trabajamos menos horas en términos reglados, en términos estadísticos, pero hasta el 40-45% de las horas extraordinarias, que hay gente que no sabe, o sea, hay gente que no entiende el concepto. Antiguamente, hora extraordinaria era una hora que te pagaban más cara. O sea, ahora es hora extraordinaria es que tu jornada sea larga y ya está. Y, sin embargo, todo eso crea una riqueza que se concentra en otros sentidos. Por tanto, de hecho, es bastante ordinario ya. Sí, de hecho, lo que es extraordinario es señalarlo, ¿no? Entonces, y termino con este diagnóstico, porque es interesante, llevamos otra década. Estos son... claro, yo hace unos años no le daba tanta importancia, pero ahora que ya pienso más en la jubilación y en otra cosa, y ya me veo un yayo absoluto, la clave aquí es que hay pequeños fantasmas que suelen aparecer. Bueno, algunos no se han ido nunca y otros aparecen. Y de repente, cuando hay una cierta tensión laboral, aparece esta idea del absentismo. Habréis oído estos días, ¿no? Las tasas de absentismo en España siempre son muy altas. Y tú dices, hostia, perdón, demonios, ¿no? He dicho demonios, ¿qué ocurre y tal? Y siempre que aparece esa idea del absentismo, la idea general es que la gente no merece el salario que tiene.
Lo cual justifica. Sin embargo, uno empieza a rascar y dice, bueno, esto de que el dato mata el relato, bueno, pues el dato es un relato. Rasca mucho y entonces en esas cifras aparece que se contabilizan las horas de la gente que tiene una baja médica formal, ¿no? Dice, bueno, eso es absentismo. Yo tengo dudas. Incluso algunas en las que aparecen las horas de absentismo, las horas de representación sindical de los liberados sindicales o de las liberadas sindicales. ¿Eso es absentismo? Hombre, sí. No, para mí no, pero yo he de reconocer que tengo andropausia, entonces voy más al baño, tardo un poquito más, tengo un problema con la vejiga, la próstata. Siento decirlo aquí en público, no lo tengan en cuenta, es un comentario. Entonces, los 2 minutos que tardo de más, son absentismo. Debería ponerme un pañal para no ir al baño. Debería ir corriendo al baño, sondarme incluso. Esa lógica es una lógica en la que se separa la idea de la aceleración con la idea de la retribución. Pero curiosamente, y lo cierro aquí, en una sociedad democrática o más o menos democrática, etcétera, etcétera, en las últimas 4 décadas, la ciudadanía ha respaldado todas las políticas económicas, sociales y laborales que han permitido el aceleramiento y la concentración de ese resultado del aceleramiento. Por tanto, la situación en la que vivimos ha sido literalmente refrendada por la mayoría de la sociedad, que trabaja y en la que llevamos una paradoja interesante, sobre todo en este país, ¿vale? Y es que tenemos a un montón de gente que se muere por trabajar y un montón de gente que se muere trabajando, porque tenemos las tasas más altas de las más altas de accidentabilidad y morbilidad. Y tiene que ver con la aceleración, que al exigirte más, te enfrentas a más riesgos laborales que pueden acabar en enfermedad laboral o en accidente, y al mismo tiempo esa sensación de que una altísima tasa de desempleo hace que la gente esté deseando trabajar por cualquier condición de trabajo, lo cual justifica que una alta tasa de desempleo facilita que nadie exija sus derechos, nadie reclame. Y por tanto, esta lógica más de mercados de trabajo afecta a nuestra propia vida. Dejo una pregunta en el aire que no quiero que respondáis en público porque es suficiente con los datos terriblemente escatológicos que he dado sobre mi edad. Pero yo a veces pregunto, ¿cuántos de los que asisten hoy aquí llevan una férula por la noche para dormir? Y desde hace 15 años que lo voy preguntando, las cifras se van disparando. Hay gente que está mirando al suelo, otro que se está tocando a ver si se la ha dejado en donde ha comido. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más elementos de ansiedad, de estrés, vinculados con el trabajo. Sí, pero yo tengo un problema adicional porque tengo una adicción a la Coca-Cola, que es también mi caso, por cierto. Dice, bueno, bien, pero tenemos tasas muy vinculadas al desgaste de salud, vinculado al mundo del trabajo. Por lo tanto, tiene que ver con el aceleramiento. Es el desgaste de la salud por modelos productivos cada vez más acelerados, en el que al mismo tiempo, solo si juegas a ser acelerado, estarás dentro de la posibilidad de reproducirte como ser humano en una sociedad tan dependiente del ingreso laboral. Un poco más. Precioso planteamiento. Abres 2 temas fundamentales. Volveremos sobre uno de ellos, pero uno está íntimamente vinculado con la pregunta que yo quería hacerte a ti, Marta, también para comenzar. Marta, tú eres coach, eres formadora, o más bien debería decir transformadora. Te dedicas a transformar personas y equipos humanos para que den lo mejor de sí mismos en el entorno laboral. Y precisamente como apuntaba Arturo, para mí lo asombroso es cómo hemos constituido esta cultura de la eficiencia, ¿no? Y subrayo la eficiencia como valor más que el trabajo bien hecho, que quizás era el orgullo de la cultura de los años 50, digamos. Queda delegada así la exigencia de eficiencia y de productividad en el propio trabajador, que autónomamente debe autogestionarse, optimizar su propio desempeño. Algunos, como el propio Han, hablan de autoexplotación también. Y hay una relación aquí interesante de autogestión como gerente de sí mismo y como explotado, y al igual que la naturaleza del propio trabajo, ¿no? Como compraventa entre el individuo y la empresa. Me gustaría que pusieras un poco en contexto esta tensión entre el individuo y la empresa y nos explicaras cómo tu labor contribuye a superar los retos de esta autoexigencia contemporánea.
Gracias, Ulises. Bueno, lo primero, gracias a Eugenia por tener la osadía de invitarme, porque yo ya voy viendo que soy la divergente hoy, así que vais a tener mucho motivo para la polémica. Y gracias a mí por la osadía de aceptar, ¿no?, de estar aquí. Me sumo. Así que lo primero que yo quiero deciros es un poco el contexto de donde vengo, ¿no? Porque al final un coach como yo o una persona que se dedica a transformar, como bien decía Ulises, o intentarlo, personas y organizaciones, el colectivo, y desde donde yo voy a hablar hoy es desde la experiencia que yo tengo. Y la experiencia que yo tengo son personas que tienen trabajo remunerado, que normalmente trabajan en un entorno de una cierta seguridad, ¿vale? Y desde ahí voy a intervenir y voy a poner el punto de vista con muchísimas personas que en España y en otras partes del mundo que están en este contexto. Y desde ese lugar, tú hablabas de autoexigencia. La autoexigencia, para mí, es un patrón reactivo. Empezaría a decir esto por ahí, ¿no? De hecho, para mí estaría muy relacionada con la falta del sentimiento de la propia valía, la autoexigencia. Es decir, que yo la vivo desde ahí. Y relacionado con esto, con el sentimiento de la propia valía, la relación que tienen las personas, o que yo me encuentro de las personas con el trabajo, hay como 3 grupos. Lo voy a decir en 3 para simplificar un poco, ¿no? Y está relacionado justo con esto, con de dónde sacamos el sentido de la propia valía. Hay un primer grupo de personas que el sentimiento de la propia valía es como casi inexistente, ¿no? O sea, personas que realmente tienen un bajo sentimiento de valor personal. Esto sería lo más parecido a una víctima. Y ahí sí estaríamos hablando de gente que siente esta sensación de esclavitud, ¿no? Yo no tengo una propia valía personal, tengo que trabajar para salir adelante, para financiarme, etcétera, y entonces es esta relación que tengo con el trabajo. Hay un segundo grupo en el que se encuentra, yo diría, la mayoría de la gente con la que yo trabajo, que es gente que saca el sentimiento de la propia valía personal, el autoconcepto, lo relaciona con aquello que hace. Es decir, con las personas con las que se relaciona. Oye, yo soy una persona que vengo al café filosófico de los domingos y esto dice algo de mí, de mi identidad. Yo trabajo en tal empresa, en mi tarjeta dice esto y entonces eso dice algo de mí y saco el sentimiento de valía de ahí. O los logros que tengo. Oye, tengo esta pareja, o he conseguido vivir aquí, o tengo este coche, o llevo este reloj, lo que sea, ¿no? Ahí es donde está la mayoría de las personas que trabajan hoy en día en las empresas. Siempre es, si os fijáis, un sentimiento de la propia valía que está relacionado con lo de fuera, con cosas que están fuera de mí, ¿vale? Y en ese sentido es donde nos movemos en esta relación persona-empresa en la que hay una cosa transaccional. Yo doy algo para obtener algo. Y ahí estoy en una relación de trabajo en la que yo estoy intercambiando algo. Para mí es muy interesante, y esto igual lo podemos abrir luego, cómo muchas personas pasan de su casa a la empresa y entonces decimos, bueno, pues es que la empresa ahora es mi padre, ¿no?, que tiene que hacerse cargo de mí. En lugar de entender, oye, esto es una transacción en la que yo doy algo, obtengo algo y viceversa. Y luego hay un tercer grupo, y este ya es el más provocador de todos, que es las personas que empezamos, seguramente muchos de los que hay aquí, que os hacéis muchas preguntas, estáis en este grupo, a extraer el sentimiento de la propia valía de dentro. Es decir, no nos identificamos tanto con aquello que hacemos o con las personas con las que nos relacionamos, sino que sacamos el sentimiento de la propia valía de dentro. Y entonces la relación con el trabajo es otra cosa totalmente diferente. Porque entonces sí empieza a ser un lugar o un espacio en el que yo puedo ponerme en el mundo, puedo empezar a sacar, a contribuir,
a poner mis talentos en juego y a alinearme con lo que sea que son los objetivos, que también podremos hablar de eso, que hace mi empresa, que es, oye, cómo contribuimos a esta sociedad, a este mundo, a los consumidores, a lo que sea. Y ahí lo voy a dejar. Lo único que voy a, ya para terminar de decir, que me parece muy interesante desde el lugar del que yo vivo la relación con el trabajo, es que hay muchísimos estudios que correlacionan, aunque yo no soy especialista en estadística, aunque estudié ciencias empresariales, este tercer grupo, que yo lo relaciono con los niveles de consciencia, con unos resultados de performance, es decir, de logro, mucho más elevado que las personas que están en los dos grupos anteriores. Y ahí lo dejo. No sé si he respondido a tu pregunta como tú. Bueno, precioso punto de vista complementario, y creo que trataremos de explotar estos frentes también. De hecho, a mí me gustaría, quizás íntimamente vinculado a esto, en esta parte transaccional que expones, aquí Arturo ha apuntado que nosotros como sociedad hemos refrendado esta evolución, lo cual me parece bastante provocador. ¿En qué momento, o me tengo que preguntar, tenemos otra opción? Esa dinámica de dependencia de la sociedad, digamos, como gran maquinaria externa a la que nos incorporamos, no sé hasta qué punto nosotros, en términos individuales, somos capaces de incidir en sus inercias. De modo que me atrevería a continuar por aquí el itinerario y os invito a que a partir de ahora ya vamos a estar hablando todos juntos. Adelante, por favor. Sí, claro. Bueno, no pretendía ser provocador, era simplemente como uno ve la realidad, ¿no? Y lo cual señala que si eso es provocador, mis esperanzas son todavía más bajas todavía, ¿no? Hostia, sí, perdón, esto ya es provocador. Pero claro, Ulises, hay un punto de partida en el que señala también esos cambios de aceleración, ¿no? Y es que desde una perspectiva individual es literalmente imposible oponerse o enfrentarse a aquello del trabajo que, como señala Marta, no produce satisfacción sino sufrimiento. Hay una parte del trabajo que producen las organizaciones, empresas. Discúlpame, Arturo. Perdón, sí, no sé qué estoy. No, acércalo. Pero muy cerca de la boca. Perfecto. No Tienes muy buena voz no de maestro, de buen profesor. Pero para que llegue a los que están... De acuerdo, sí. Mis disculpas. Como decía, la clave aquí es que hay una parte que a quienes nos dedicamos al tema de la salud laboral nos preocupa, que es el sufrimiento en el trabajo. Entonces, individualmente es muy difícil poder enfrentarse a grandes organizaciones, grandes valores sociales, grandes imaginarios sociales, ideologías, que cuando utilizo el concepto de ideología no lo utilizo en términos negativos, sino todos tenemos ideología, en el que señalan que individualmente es muy difícil. ¿Cuál ha sido uno de los grandes cambios? Pues precisamente la individualización de las respuestas, la individualización de los conflictos y la individualización de la resistencia. Hasta hace no más de 4 o 5 décadas, siempre hablando de manera totalmente eurocéntrica, occidentalocéntrica y falocrática en términos de la historia del mundo, en las sociedades europeas, también en la sociedad norteamericana, estadounidense, los movimientos colectivos de protección frente a los resultados negativos del trabajo y de la aceleración tenían una mayor capacidad de intervención, que no significa que yo lo esté reclamando, yo lo estoy explicando. Y, sin embargo, en las últimas 4 décadas hay todo un proceso cultural simultáneo, porque es la misma base, de cambio cultural, ideológico, político, de valores, axiológico, como queréis verlo, que está centrado más en lo individual y que hace que se hayan deteriorado, debilitado y desaparecido las tramas colectivas que permiten oponerse a los resultados negativos del trabajo. Eso explica que a partir del año 79-80 llevamos una larga onda de 4 décadas en las que la ciudadanía ha decidido optar, en ocasiones una parte voluntariamente, otra parte diréis, no, son manipulados por los medios de comunicación. Vale, ¿por cuáles? ¿Por los que no te gustan a ti? ¿Por los que te gustan a ti? Es decir, que no hay un gran cambio en eso, en el que lo individual es más relevante. Y ante lo individual, y por otro lado, una serie de valores que también aparecen en lo que señala Marta y me parece muy relevante, valores más vinculados hacia lo individual, lo organizativo y lo empresarial en términos de valores de éxito individual. Todos tenemos que tener la tarjeta con el título
más importante, ¿tú qué haces? No, soy Product Manager, Sales Assistant, Data Coder, etcétera. O yo recuerdo que me dicen, ¿y tú eres profesor? Sí, soy profesor. Pero de secundaria, no, perdona, de universidad, ¿no? Entonces dices, incluso llevo una nómina encima para comparar mi nómina frente a primaria. Bueno, aparte de la broma, ¿no? O eres súper, en mi caso, eres profesor de tal categoría, de no sé qué, bueno. Pero en el mundo, la gente, hay un elemento central de éxito global que tiene que ver este cambio cultural del éxito que, repito, no es una crítica, es una explicación. Bueno, una crítica también, pero es sobre todo una explicación. Entonces hace que estemos en una especie de más solos hacia el mundo. Y termino con este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el caso más desconocido de movilización colectiva? Pues todos tenemos el ejemplo de los europeos seguimos mirando muy por encima del hombro a los estadounidenses, cuando probablemente no haya razones objetivas, pero que no, los sindicatos estadounidenses siempre han sido más débiles, terriblemente colaboradores con las empresas y tal, y dices, bueno, hasta los años 47 y 48 no. De hecho, no mataban tanto como los europeos, pero casi. O sea, era violento, etc. Y de repente el año pasado hay toda una especie de alucinamiento porque un sindicato tradicional, que había sido súper conservador, ha conseguido, cambia la dirigencia porque es elegida directamente por los afiliados, el sindicato de trabajadores del automóvil, y de repente han sido capaces de parar a finales del año pasado un montón de fábricas, los tipos han conseguido mejorar las condiciones de trabajo de manera brutal, de manera que todas las fábricas de automóviles, las marcas de automóviles que no quieren tener sindicatos, que son la mayoría, decidieron ponerse al mismo nivel de retribuciones salariales y condiciones de trabajo para evitar que la gente se sindique. Ese es un indicador de que lo colectivo funciona, pero al mismo tiempo, si una sociedad como la nuestra, también una parte importante de las sociedades europeas, no todas, pero por poner otra vez el ejemplo de España, si tú preguntas a la mayoría de la gente cuál es su opinión del conflicto laboral, cuál es su opinión de un sindicato, cuál es su opinión, te dicen, no, que iba a la libertad, las cervezas y la C1. O sea, la clave aquí es que hay elementos de continuo en el que, para los que crean que esto es un paraíso, enhorabuena, han ganado, y para los que crean que es un infierno, se ha construido década tras década, año tras año, año tras año. Y ese hace que estamos en una sociedad diferente. Y cierro. No, te iba a pedir que te acercaras. No quería cortarte, ni mucho menos. Sí, si puedo, sí. Sí, adelante, por favor, si puede, sí puede ser. Pues muchas gracias. Quiero secundar aquí a mi compañero de tertulia porque, bueno, sí, ya estuvo bueno de la teoría metafísica de hay que ir a lo que es el trabajo humano, ¿no? que es justamente lo que ya han introducido aquí mis compañeros, precisamente directo al trabajo humano. Y eso está bien porque creo que, insisto, es lo que nos ha traído aquí más que lo que es el trabajo de las cosas, es el trabajo, sobre todo el trabajo que tenemos aquí y ahora, ¿no? Bueno, pues eso, y a propósito de los sindicatos que bien haces en sacar a la luz, por cierto, ¿habéis visto la invitación esta que venía una historia muy bonita de lo que opinan los trabajadores, o sea, la gente de los trabajos, los pensadores sobre el trabajo y tal, ¿no? Que no sé si habrá escrito Ulises, probablemente. Me dio curiosidad o me llamó la atención que si bien se menciona pues, gente como Marx o Foucault o tal, no parecía ningún anarquista. Y curiosamente los anarquistas han sido los que han conseguido, con luchas sindicales violentas y tal, el que, por ejemplo, hoy que tengamos 8 horas diarias, jornada de 8 horas, ¿no? Bueno, tanto los famosos mártires... Claro, lo estamos perdiendo. Estáis perdiendo, sí. Tanto los mártires de Chicago, famosos en Estados Unidos, como aquí en España, en la huelga de la canadiense con Salvador Seguí, ¿vale? Así que eso, tenerlo en mente. Y lo digo porque hay un sindicato, que no era un sindicato de pacto, como ahora UGT o Comisiones Obreras, sino eran sindicatos de choque, como lo era la CNT, como ahora en principio, y eso toda proporción guardada, podría ser CGT, y etcétera. Bueno, en fin, no quiero meterme a las cosas concretas del sindicato, pero sí decir de que respecto de ese melón que abre mi compañero precisamente sobre el trabajo humano, habría que distinguir, o más bien habría que, o yo por lo menos como filósofo me gusta precisar en ese sentido, creo que también tiene que ver con lo que ha dicho Marta, esto sobre la valía personal y tal. Ese trabajo que tenemos en mente todos, y esa idea en virtud de la cual decimos, joder, mañana es lunes, hay que irse hoy temprano porque mañana hay que trabajar, ese trabajo humano se llama trabajo asalariado, ¿vale? Y no es el único trabajo posible, ¿vale?
Lo que pasa es que en esta sociedad actual del capitalismo tardío es el único trabajo posible. Eso es lo que jode. Entonces, el problema no está en el trabajo en y por sí mismo, sino en el trabajo en ciertas condiciones de producción, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Y eso es, precisamente se llama el trabajo asalariado. Ese trabajo asalariado, y aquí vuelvo un poco con lo filosófico, es, se distingue de otras formas de trabajo, por ejemplo, el que se llama trabajo asociado, ¿no? Trabajo libre asociado, etcétera, que curiosamente los griegos, que insisto, este modelo de vida a veces tan romantizado por los occidentales, como diciendo, estos sí que tenían democracia, qué listos eran. Sí, bueno, democracia basada precisamente en el trabajo ajeno, concretamente en lo que he dicho, la dulía o duleia, que es la esclavitud. El sustantivo para el trabajador es dulos, ¿no? De donde viene adular después, ¿no? En latín y en español, adular, es el esclavo, ¿vale? Aristóteles no trabaja, Sócrates no trabaja, esos no trabajan. De hecho, el trabajo manual está mal visto, claro, porque es una sociedad basada en la esclavitud. Bueno, pues eso evoluciona, como sabéis, y termina en nuestras sociedades llamándose trabajo asalariado. ¿En qué constituye el trabajo asalariado? ¿Qué es el salario? Esto es de primaria, ¿no? Pero vamos a decirlo. El salario es el precio expresado en dinero por una mercancía especial que se llama fuerza de trabajo. ¿Quiénes venden su fuerza de trabajo? Los que no podemos, me incluyo, yo el primero, los que no podemos vender otra cosa porque no tenemos más que fuerza de trabajo. Eso es, ¿vale? Si vosotros, igual le rompo aquí expectativas y corazoncitos y tal, pero si vosotros no vendéis una mercancía que no sea vuestra fuerza de trabajo, no sois capitalistas. Es decir, el capitalista lo que hace, entre otras cosas, es vender otra mercancía que no su fuerza de trabajo, ¿vale? Si nosotros estamos trabajando por un salario, aunque nos paguen súper bien, es trabajo asalariado. Si es trabajo asalariado, en esa medida, es, por definición, trabajo explotado, ¿vale? Aquí se entiende, hay un lavado del concepto de explotación y se cree que el trabajo, lo explotado, la explotación es pues, que haya un látigo detrás de ti y tal. No, no, explotado quiere decir que del 100% del valor que el trabajador agrega cuando produce algo, ¿sabéis, no? Que lo que produce, o al menos una de las cosas que producen valor a las cosas es el trabajo humano, ¿no? ¿Vale? Eso lo sabe muy bien el ministro de Hacienda. Por eso impone un impuesto llamado impuesto sobre el valor agregado. ¿Y a quién se lo cobra? A los trabajadores. Bueno, eso hay que tenerlo claro. Entonces es uno el que agrega ese valor. Bueno, pues el trabajo asalariado es ese trabajo en el que es de ese 100% que uno ha agregado, ese valor que ha agregado, sin embargo a nosotros se nos paga menos de ese 100%. ¿Vale? Eso es, o sea, digámoslo así, si yo produzco algo que cuesta al final 5 euros y a mí me pagan 1 euro, yo he pagado 4 euros por trabajar. ¿Vale? Bueno, por ahí lo dejamos, pero por aquí podemos ir metiendo en la idea. Simplemente terminar con la idea de los griegos, por cierto, de que los griegos además, para estas palabras de actividad, de acción y tal, tienen otras palabras, por ejemplo, tiene la palabra poiesis y la palabra praxis, ¿vale? La palabra praxis, contrario a lo que se suele creer desde Marx y otros, es una actividad que vale por sí misma, o sea, el fin está en hacer esa misma actividad. Por ejemplo, ¿qué pensaría un Aristóteles? Pues pensar, ¿no? Pensar vale por sí mismo, es una actividad noble y tal. En cambio, poiesis, contrario a lo que pensamos con la palabra poema, es una actividad productiva, es decir, cuya razón de ser no está en la actividad, sino en el fin. Vale, pues el trabajo manual, el de los douloi, el de los esclavos, etcétera, es poiesis, ¿vale? Es poiesis. No vale su trabajo por sí mismo, sino en virtud del producto que ofrece como resultado, ¿no? Del órgano, del producto del ergon, del trabajo. Bueno, mientras que la praxis vale por sí misma. Mientras que la poiesis, la que no vale por sí misma, está regulada por una facultad humana que es la tecné, de donde viene la técnica, la actividad que sí vale por sí misma está regulada por la frónesis, por la prudencia, ¿vale? Claro, esto se puede decir en una sociedad esclavista como la de los griegos, y que todavía nos queda mucho hoy, habida cuenta de que el trabajo que tenemos, que el que hacemos todos nosotros es poiesis, porque de alguna forma es duleia, por ser asalariado. ¿Puedo decir algo de esto? Por favor. Bueno. Me encanta esto que dices, Carlos, porque esto es lo que yo llamo tracción sangre, ¿no? O sea, es el trabajo tracción sangre, es cuando son tus horas, ¿no? Las que... Y a la vez, a mí me gustaría... A ver, vamos a cambiar. Ahí.
me gustaría no parecer tartamuda, para empezar. Me gustaría distinguir entre el trabajo tracción sangre. Yo lo hago personalmente en mi trabajo, ¿no? Considero que hay una parte de mi trabajo que es tracción sangre, que tiene que ver con la cantidad de horas que pongo. Y a la vez también siento que hay un trabajo que no es tracción sangre, que es el trabajo que tiene más que ver con la creatividad, con la innovación, con el crear cosas nuevas. Y este trabajo yo no lo llamo tracción sangre, no sé vosotros, ¿no? Yo cuando estoy creando cosas nuevas, me parece que la proporción del valor que estoy añadiendo a veces es incluso mayor que lo que me pagan, ¿no? Entonces, simplemente por hacer esta distinción, porque yo creo que en la sociedad en la que estamos viviendo hay mucha gente que hace este tipo de dos trabajos. Uno que es tracción sangre y otro que es un trabajo mucho más creativo, mucho más innovador y que realmente a veces está remunerado por encima de las horas que le dedicas a producir esa cosa. Eso por un lado. Y luego quería decir algo con respecto a lo que ha dicho Arturo del individuo, ¿no? Simplemente para centrarlo en el tema de las organizaciones. Hoy en día ya, y a lo mejor tiene más sentido cuando hablemos del futuro, las organizaciones ya no se están centrando tanto en el individuo, sino en otra unidad, que yo lo llamo la unidad fractal, que son los equipos. Es decir, ya se habla, y muchos equipos, si trabajáis en empresas, tendréis objetivos de equipo, es decir, ya se entiende una unidad mayor que el individuo y se empieza a vislumbrar esto que todos intuimos, que es que somos colectividades de vez en cuando teniendo una experiencia individual, ¿no? Yo diría que somos más esto, y esto ya en las organizaciones empieza a ser una realidad, que se empieza a considerar una unidad diferente al individuo, una unidad que es el equipo, y se está caminando en un cambio no sé si es de paradigma, porque no me atrevo a decir estas palabras por si el filósofo me pega un codazo, pero es un cambio de mentalidad, sin duda, en la forma de concebir lo que hacemos. Ya no somos personas individuales, trabajamos en colectividades, equipos, organizaciones, sistemas que tienen otra manera de funcionar. Y de hecho es muy interesante cómo en el desarrollo de los individuos empezamos a trabajar estas habilidades, estas competencias de cómo eres capaz de contribuir en una colectividad, en una unidad mayor que no es el individuo, o incluso yendo un poquito más allá, en una unidad más grande que es un sistema mayor, porque al final las empresas no dejan de ser sistemas anidados entre ellos. Y ahí lo dejo porque Arturo me va a replicar. Vamos a ello. No. Muy bonito, gracias. Bueno, no sé si... No, por favor, explotemos Sí, el tema en el mejor de los sentidos. Al hilo que señala Marta, ¿no? Y por completar, no tanto por controversia, sino simplemente por completar la visión, ¿no? Entonces, hay algo que, bueno, pues probablemente sea exagerado decir, pero que los que nos dedicamos a la sociología del trabajo, gracias Marta, o a la antropología del trabajo, a mí me gusta marcar mucho, y es en ocasiones rastrear la distancia del dicho al hecho, ¿no? Ese trecho. Entonces, cuando uno analiza la realidad del trabajo, que efectivamente, como decía Carlos, casi todo es trabajo asalariado, pero todo el trabajo de cuidados, que hace un montón de gente, normalmente mujeres, y que no es asalariado, tiene los mismos elementos de tracción sangre, como que de disfrute, aunque aquellos que nos dedicamos a los cuidados, yo estoy muy satisfecho de dedicarme a los cuidados, pero preferiría no tener que hacerlo si pudiera, aunque cuando lo termino digo, ojo, qué bien, vale, pero probablemente me gustaría tener mejores condiciones. Es esa distancia, el trecho que va entre los discursos sociales, empresariales, organizativos y la realidad, es decir, literalmente las vivencias diarias y reales de la gente. Entonces, complementando lo que señalaba Marta, efectivamente, la idea de los equipos de trabajo es un cambio muy interesante. Incluso, ¿por qué no paradigmático? Pero claro, yo una pregunta que veo cuando me accedo a oficinas, talleres,
centros de salud, repartidores en bici, etcétera, es que los equipos acaban compitiendo unos equipos con otros para el incentivo colectivo, el incentivo global, y que luego cuando las cosas van mal, los del propio equipo señalan al miembro o a la miembro del equipo que han ido peor, o son más lentos, o van más al baño porque tienen andropausia, lo que sea, ¿no? Entonces hay un elemento en el que efectivamente lo colectivo, que haya mucha gente trabajando conjuntamente, no significa que no esté basado en valores individuales de competencia extrema, intensificación del trabajo, que repito, yo no doy mi opinión si me parecen bien esos valores o no, que no me parecen bien, pero literalmente son los dominantes, ¿no? Entonces es un elemento central. Claro, esa idea de ir del dicho al hecho es muy irrelevante, ¿eh? Porque luego lo que te encuentras en el día a día es que, y pongo este ejemplo, ¿no? Bueno, algunos de vosotros recordaréis que tuvimos una pandemia hace no mucho tiempo. Entonces las primeras semanas y meses fueron brutales. Los sistemas sanitarios públicos de todo el mundo, también aquí, estuvieron desbordados, ¿no? Entonces, literalmente, los sanitarios, las sanitarias, de todas las categorías, limpiadoras, medicina, enfermería, técnicos de laboratorio, estuvieron desbordados, ¿no? ¿Desbordados por qué? Por un elemento, esto es pura ergonomía, ya que todos dais pinceladas de vuestra disciplina, yo dejo luego las tarjetas de los másteres donde doy clase, bueno, aparte de la broma. Estaban desbordados, ¿por qué? Porque la organización no tenía recursos suficientes para garantizar que pudieran trabajar en las mejores condiciones posibles ante una avalancha encima de un virus desconocido, etc. Lo cual llevó a que enfermaran, no solo en términos de enfermaran y murieran, no solo un montón de sanitarios, etcétera, sino que luego los que no enfermaron directamente acabaron enfermando en términos laborales del esfuerzo brutal, el sobreesfuerzo que tuvieron que hacer. Y entonces luego, después de la resaca de la pandemia, no sé si es una buena metáfora hablar de resaca con tantos muertos, pero la resaca de la pandemia, en un montón de hospitales se dieron cuenta de que había que apoyar, romper esa idea de la tracción sangre e intentar mostrar que el trabajo sanitario era también un trabajo de vocación, de servicio y, por tanto, de reconocimiento social. La gente salía, ¿os acordáis? Y aplaudía. Ahora van a los centros de salud y escupen a las enfermeras. Bueno, no pasa nada, tiene que ver con el mundo del trabajo. Y entonces de repente te encontrabas que había un montón de hospitales que comenzaban a plantear cursos de formación en términos de técnicas de gestión del estrés, de gestión de la ansiedad, de mindfulness, que a mí me parecen herramientas muy interesantes. Pero yo pensaba, joder, no han quemado ningún hospital. Porque si yo, después de haber sufrido una pandemia en la que he visto a mis colegas morir, aparte de un montón de enfermos que han muerto en mis manos, en el que he visto que no teníamos recursos, no teníamos mascarillas, no teníamos batas, no teníamos equipos de protección individual, no teníamos nada más que literalmente muerte y destrucción, que fuimos capaces los sanitarios de montar estrategias de obtener recursos de la manera espontánea posible, que eso permitió que en la segunda ola supieran cómo hacerle, que de repente te digan, no, estás estresado porque no controlas tus emociones, hostia, yo quemo algo, lo siento, quemo algo. Lo cual no significa que todas esas técnicas no sean relevantes, lo son y ayudan mucho, como señalaba Marta, y por lo tanto hay que conocerlas. Pero hay un elemento central que tiene que ver con la organización de los recursos. La organización de los recursos, que la gente pueda trabajar para obtener esa satisfacción en el trabajo sin deteriorar y degradar su salud. Es igual, por eso ponía el trabajo de cuidados. Los que tenemos ya una cierta edad y comenzamos a enfrentarnos a los cuidados, hemos tenido cuidados de gente más pequeña que nosotros, hijos e hijas, y empezamos a tener que dar o empezar a plantear, proveer cuidados a nuestros mayores, que a todos nos ha pasado, y teniendo en cuenta la edad media, que la mayoría somos de GB, es evidente, pues de repente te das cuenta que yo, ayudando a una mamá, a un papá, etcétera, etcétera, tengo una determinada satisfacción, pero que el desgaste de los cuidadores, especialmente de las cuidadoras, que siguen siendo la mayoría de mujeres las que cuidan a los demás, tiene que ver también con los recursos. Recursos de una sociedad que no hace más que exigirte que cuides, pero no te permite conciliar, no te permite corresponsabilidad, porque te la permite, pero no se cumple. Entonces, esa parte creo que también hay que rastrear ese trecho del dicho al hecho. Porque detrás de muchos discursos sobre qué maravilla los cuidados, que vamos a dar un montón de recursos para los cuidados, pero luego no llegan, no capilarizan, no llegan. Entonces, en muchas ocasiones, el discurso organizativo, el discurso empresarial, el discurso universitario, el discurso de todo es somos un equipo, vamos todos en el mismo barco. Perfecto, y es verdad. Y hay unos que van en el barco golpeando los tambores sobre el ritmo y otros que van en el barco en tracción sangre, literalmente.
Entonces, ese dicho al hecho, para mí es relevante rastrearlo, porque es lo que señalaba Carlos. Cuando uno se encuentra, y termino con esto, cuando uno se encuentra discursos mediáticos, incluso, vamos a llamarlas así, autodenominados progresistas, y llamadme excéntrico, mala persona, que queráis. Yo siempre pregunto, ¿dónde naciste? ¿Dónde que te criaste? ¿Qué has estudiado? ¿En qué trabajan tus padres? Y cuando veo perfiles en los que me dicen que el futuro es la revolución, y le digo, hostia, este tipo huele bien, pues no me lo creo, porque no está permeado con la realidad del trabajo cotidiano, que explica la importancia de todas estas posibilidades técnicas, terapéuticas, de lograr que la gente disfrute con su trabajo, que es un valor esencial, por el que llevamos años, por el que la gente estudia tanto, por el que la gente se esfuerza tanto, por ese valor de que la meritocracia, etcétera, pero luego te das cuenta que lo que hace falta son recursos organizativos que permitan eso, que la gente dé el salto a ser no solo bien retribuido salarialmente y bien retribuido en términos emocionales. El problema es cuando se dice, no te podemos pagar más, pero te retribuimos emocionalmente muy bien, y tú deberías decir, págame más aunque sufra, prefiero sufrir y que... Yo quiero ser tu amiga, dame una tarjeta, lo que haga falta. Si me permitís, yo creo que es justo el momento de desempolvar a nuestro querido Marx, omnipresente, cuando pensamos en el trabajo y en la explotación. ¿Y cuál era la reclamación marxista, o digamos marxiana, para no mezclarnos con distorsiones políticas posteriores, ¿verdad? No sé si te atreves, Carlos, a ahondar en este punto. Porque aquí tenemos justamente dos planos de convivencia. Este mundo idílico en el que tiene la suerte de trabajar Marta, en el que atiende a los grandes profesionales. Lo que decimos ahora desde Peter Drucker, los trabajadores del conocimiento, que no son tanto de sangre, sí de tiempo, pero no son tanto de sangre, que son posiblemente los que hoy, digamos en distancia con respecto a la revolución industrial, qué duda cabe que la proporción de trabajadores del conocimiento es muy superior. Y seguramente toda nuestra fuerza innovadora y de desarrollo como sociedad, como capacidad de enriquecernos, viene de ahí. Otra cosa es que, de nuevo, esta transacción también empieza a estar mermada, ¿no? Pero seguimos teniendo otra esfera de trabajos poco cualificados. Y por eso yo querría de nuevo desempolvar a Marx con el mejor de los sentidos, porque, cómo no, acudir a sus ideas, por favor. Pues muchas gracias. Yo secundaré las ideas de Arturo, que por cierto me alegra escucharlos y me alegra que un profesor que tiene contacto con los alumnos jóvenes, porque mi público suele ser más bien mayor, pues le diga eso a sus alumnos, para que, espero, las generaciones venideras no sean como me temo que van a ser. También se nota que mi colega Arturo trabaja en una universidad, porque con tus bromas se va corrigiendo. Dice, la meritocracia, que es como ha dicho, un engaño, no, perdón, un valor, tal. Pero yo, que no trabajo en una universidad, puedo darme el lujo de decir lo que creo que quieres decir, que al final esto del trabajo en equipo, como has dicho con esta metáfora muy buena, sí, estamos todos en el barco, pero no todos estamos haciendo lo mismo, y no todos estamos en los mismos camarotes, y no todos tal. Y de hecho, es más, cuando el barco se hunda, yo tendré una lancha salvavidas y tú no, etcétera, ¿vale? Y no solo la tendré, sino que vendrá el Estado a salvarme. A ti no, a mí sí, porque soy un banco que tiene que salvarme, etcétera. Bueno, pues eso, todas esas, y un poco, pues, lo que tú comentabas también, Arturo, relacionado con lo que hace Marta, o con lo que comentaba Marta, o del mindfulness y estas cosas que, bueno, sí, esto estará explotado, pero no se estrese, mire, tómese tal cosa. Ahora es lo del mindfulness y el yoga, pero hasta hace unos años era el Prozac y esto, ¿no? Bueno, todo eso, yo insisto, como no soy profesor de universidad, pues lo puedo decir, es un lavado de imagen del trabajo de mierda que tenemos. Y entonces, es así, tenemos un trabajo en el que se nos dice eso, todos, si tenemos una cohesión de equipo, la empresa va a salir, sí, pero si ese equipo, ¿por qué el jefe gana miles de veces más que el resto del equipo? Y además no está aquí remando con nosotros.
O sea, somos un equipo, sí, sí, ponte la camiseta, trabajo horas extras y tal, pero no, como ya se ha señalado, no están pagadas como horas extraordinarias, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que hay en todo esto, nuevamente, y aquí vengo a tu petición, Ulises, de sacar a Marx, ¿no? Marx, yo no sé en el actual estado del arte qué tan apreciado se tenga la teoría del valor de Marx, pero por lo menos la teoría del trabajo, que es casi lo mismo, solo que visto desde otra perspectiva, sigue siendo muy significativa. Y curiosamente también englobaría, si lo pensamos desde ahí, otra cosa es la propuesta de Marx, que esa no la apoyo ni me meteré ahí, pero el diagnóstico de precisión que es Marx, particularmente mucho antes del Capital, sino en 1849 me parece, escribía un textito que todo el mundo debería tener en sus cabeceras, que se llama Trabajo asalariado y Capital, y eso ya tiene 150 años más o menos publicado, y sigue funcionando, pero a rajatabla, ¿vale? Bueno, pues lo que ahí, o sea, lo que nos sigue explicando la teoría del trabajo, nuevamente de Marx, es que mientras los medios de producción estén en manos de unos pocos y además legitimados por el Estado, ¿no? Es decir, mientras exista la propiedad privada de los medios de producción, pues aquellos que trabajen en esos medios de producción tendrán solamente que vender, o tendrán solo para vender su fuerza de trabajo. Y eso incluye a las pobres, en general mujeres, que trabajan en los cuidados, porque el que ese trabajo no sea asalariado no lo hace menos explotado. O sea, de hecho, es el más explotado, porque imprime un 100% de valor, como todos los trabajos, y sin embargo se le paga un 0%. ¿Veis? Entonces, ojo ahí, o sea, en ese sentido sigue siendo explotado, pero ni siquiera le dan una parte de su producción al asalariado, aunque le paguen un 1%, por lo menos le han pagado un 1%, ¿no? Sin embargo, o bueno, junto con eso habría que decir, y ahora seguimos con Marx, pero habría que decir que esta idea de trabajo, como la entendemos hoy, de pues justo trabajo asalariado, trabajo explotado, por tanto aquel trabajo en el que el trabajador en realidad está pagando por trabajar, ¿no? Como de hecho lo hacía a su manera el siervo de la gleba en el paradigma feudal y tal, ¿no? Eso tiene muy poco tiempo de existencia en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, si somos como humanidad, somos Homo sapiens, tiene alrededor de 350.000 años. Bueno, pues el 95% de ese tiempo no hemos entendido el trabajo en ese sentido, no hemos trabajado, por usar ese término, y no hemos padecido escasez. Es decir, eso no lo digo yo, lo dicen muchos antropólogos, entre ellos uno muy reciente, James Sussman, con un libro fenomenal llamado Trabajo, una historia de cómo empleamos el tiempo, pero eso está desde antes, en gente como Marshall Salins y tal, que han mostrado, pues por ejemplo en tribus como las de los bosquimanos y tal, que son precisamente cazadoras recolectoras. ¿Saben cuánto tiempo trabajan estos señores a la semana? Que son cazadores recolectores. Trabajan 15 horas a la semana. Claro, alrededor de 2 horas al día. ¿Cuánto tiempo trabajáis vosotros? ¿Y eso qué significa? Que la idea de trabajo que tenemos hoy, eso lo podemos ahondar y que es también muy, muy rico. ¿Por qué trabajan tan poco y no escasean? Primero porque no basan su cultura económica en la idea de escasez, como sí nuestro actual capitalismo, sino en la idea de abundancia. Porque de hecho la tierra es abundante, para empezar. Y segundo, nos deja clara que la idea que tenemos esta de trabajo precisamente explotado, de trabajo como un tripalium, ¿no? Como un tripalium, ¿sabéis? ¿No? La etimología de trabajo. Trabajo viene del latín tripalium, que los granjeros lo utilizaban porque eran 3 palos que utilizaban para mantener fijos a su ganado, ¿no? Eso era el tripalium. Lo que pasa que ocurre que ese tripalium después lo utilizaron como método de tortura, ya también los romanos, pero luego naturalmente los cristianos, como método de tortura para atar bien al reo y asarlo, ¿no? Y quemarlo. Ese es el tripalium. Con eso se fue, con el proceso de romanciamiento, fue llegando a las lenguas, francés y tal, otras lenguas romances como el español, trabajo. Trabajo bien tiene esa acepción trágica y lo es toda vez que se entiende trabajo por esto, un trabajo asalariado o trabajo explotado, si es verdad que no todos son asalariados, pero siguen siendo explotados, pero no todo trabajo humano, que esto es lo interesante. Y además, que insisto, que el 95% de la historia de la humanidad no hemos trabajado así.
Esto es muy reciente, particularmente empieza a surgir con la agricultura, luego con el nacimiento de las ciudades y luego ya concretamente en el capitalismo que nace contemporáneamente más o menos, pues con la primera revolución industrial, ¿no? Yo creo que sería justo reconocer cuál es el nivel de complejidad de todos, digamos, las comodidades que se han sumado a nuestra forma de vivir y el coste que eso significa. Claro. Es decir, que nuestra transacción con la subsistencia se ha hecho muchísimo más compleja. Sí. Un cazador-recolector solamente tiene que subsistir. Nosotros tenemos que garantizarnos todo el resto de comodidades. Por eso está íntimamente vinculado a la complejidad del trabajo y su remuneración a la complejidad de nuestras sociedades, ¿no? Eso es interesante. Yo no soy ningún primitivista, como se llama, ¿no? Aquellos que quieren decrecer, no es un término o sea, académico y tal, ¿no? Aquellos que quieren decrecer lo suficiente como las comunidades primitivas, ¿no? Pero sí rescato el valor filosófico y humano, si se quiere, de eso. Y curiosamente dices, tenemos de alguna forma que invertir más trabajo, es decir, más energía y tiempo, en nuestras comodidades. Sí, de hecho, los estudios pues, de Sussman, los estudios de Marshall Salins, los estudios del pionero de esto, que era Richard Lee, etc. Si le preguntas, como lo hicieron ellos, a un bosquimano, a un grupo de bosquimanos y a un grupo de las sociedades occidentales contemporáneas, ¿quién está más cómodo con su sistema de vivienda habitual? Es el bosquimano. Porque precisamente todo esto que se ha estado comentando aquí, de los niveles de estrés, de las inmensas tasas de suicidio en las sociedades hiperdesarrolladas, Japón, etcétera, el norte de Europa y demás, eso no ocurre ahí. Y curiosamente, la historia que se tenía antes de estos estudios, insisto, de los antropólogos sociales, la idea que tenía el pensador occidentalizante, falocéntrico, patriarcal, era que, claro, como eran sociedades primitivas y tenían que vivir al día, pues estaban siempre con la escasez en la boca, digamos, ¿no? Y estaban siempre preocupados y morían más y tal. Pues no, los estudios demuestran que no es así. ¿Y por qué? Y justamente eso se resume en una frase muy bonita, además, y corta, de Marshall Salins, que es, hay dos formas de satisfacer nuestros deseos, ¿no? Nuestros deseos. Porque, bueno, también esto es la idea de Keynes, ¿no? El problema económico fundamental, ¿no? Es la escasez, bueno, el deseo. Y como siempre deseamos más, según Keynes, pues entonces hay que producir más y producir más. Bueno, pues dice el antropólogo Salins, hay dos formas de satisfacer nuestros deseos. Una, produciendo mucho, ¿no? Si deseamos que produciendo mucho, que es nuestra sociedad actual, ¿no? Como ahora decíamos el iPhone 5 y el iPhone, ya, pero es que es como los Simpsons, ¿no? Pero ya tienes esa muñeca, sí, pero el sombrero es nuevo, ¿no? Es lo mismo, el iPhone tal, pero es lo mismo, sí, pero la cámara es distinta. Bueno, produciendo más, y eso lleva además, como ha enseñado Marx, a producir cada vez más, porque para producir más hay que abaratar los costes. Cuando abaratas los costes eso implica mayor producción, mayor división del trabajo, mayor extensión maquinaria. Eso implica entonces que tienes más producto, y si tienes más producto requieres más mercado, entonces tienes que crear mercados, y esos mercados implican de suyo ser imperialista, generar guerras, etc. Bueno, entonces, si para satisfacer nuestros deseos o bien producimos más o bien deseamos menos. Y curiosamente, el éxito de los bosquimanos, y entre otros, pero es ejemplo paradigmático porque son descendiente directo de nuestros antepasados de hace 350.000 años, ¿no? Curiosamente, el éxito de que una sociedad como esta, que lleva 350.000 años, que me dirás que o sea, ¿cuánto lleva Occidente? ¿Sabes? Si creemos ese cuento de que venimos de los griegos, pues tenemos apenas 2.000 y algo años, ¿no? Más para 350.000, pues nos quedan bastantes. El éxito de los bosquimanos es justamente que desean poco. Y eso se relaciona precisamente, ellos no tienen estrés, no tienen úlceras, gastritis de no sé qué. Claro, y trabajando 15 horas semanales, ¿qué hacen con el resto del tiempo? Ocio. ¿Sabes? Espero poder explorar este asunto del ocio, si es posible. Sobre todo con los retos, pero me parece que voy a tener que dejar un montón de preguntas para la segunda parte. Recordemos que nos quedan 20 minutos. Querría seguir profundizando, pero me da miedo que dejemos algunos asuntos fundamentales, ¿no? Yo querría destacar además en estas reclamaciones de Marx, y de nuevo, tratando de esta segregación entre el cualificado y el no cualificado, que la auténtica reclamación
es que el trabajo no sea alienante por la naturaleza del trabajo, por la naturaleza repetitiva, lo cual está muy vinculado con tu reclamación. Es decir, tratar de promover la creatividad y la participación. Y esto está muy vinculado a, de algún modo, la satisfacción en la creación de propósito que nos puede dar el trabajo, ¿no? Yo creo que nos faltaría, al dar un par de pinceladas aquí, antes de tratar de adentrarnos en el presente hoy, la evolución de la percepción del trabajo y si podemos tratar de atisbar algo un poquito del futuro. No sé, quizás yo creo que Marta. Sí, yo quiero decir algo antes que nada, porque es muy curioso que cuando uno lee informes, por ejemplo el Trust Barometer de Edelman, lo que dice es que la sociedad española, la nuestra, en la que vivimos todos los que estamos aquí, cree en las empresas como el agente transformador de nuestra vida número 1. Empresas y ONGs. Es decir, la sociedad española ha dejado de creer en los gobiernos, pero cree en las empresas como agente transformador. Entonces, no sé cómo enfocar esto, ¿no? Pero desde luego hay algo que estamos diciendo como sociedad, que es que no nos creemos a los políticos y si alguien puede transformar nuestra vida, son los empresarios. Entonces, yo simplemente este dato como dato estadístico para decir que de alguna manera toda esta inquietud que tenemos hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con que estamos pidiéndole a las empresas que jueguen un rol que hasta hoy no les hemos pedido. Esto se lo hemos pedido a los políticos, se lo hemos pedido a los gobiernos, pero ahora se lo estamos pidiendo a las empresas. Entonces, ojo con este cambio porque les estamos exigiendo una cosa que es muy probable que no estén a la altura. Y eso estoy de acuerdo con lo que estábamos diciendo en esta mesa. Ahora bien, hablabas del propósito. Ya hay, efectivamente, yo no quiero ser flower power, Arturo, aunque lo soy muchas veces, pero hay muchas tendencias y formas de hacer empresa que se están haciendo espacio y que tienen mucho que ver con el propósito. Hay un librito fantástico de Frédéric Laloux, estos son los filósofos de la empresa modernos, que habla de los equipos autoorganizados, habla de empresas enormes, gigantescas, que trabajan en un modelo en el que los equipos se autogestionan. Es decir, no hay jefes, no hay propietarios, hay equipos autoorganizados que toman sus propias decisiones, hasta sobre su propio salario. ¿Vale? Es decir, estos son los nuevos modelos y esos tipo de empresas se basan en propósito, en equipos autoorganizados y en plenitud, que es otra cosa que estamos reclamándole a las empresas. Oye, es que yo quiero una vida plena, es que no quiero sentirme un mierdecilla, quiero sentir que estoy dándole al mundo lo que tengo para darle y no le estoy dando lo que no tengo para darle, ¿no? Entonces, para mí hay ahí un gran espacio de crecimiento y luego, si da para ello, hablaremos de las empresas y la economía regenerativa, que ya está pensando en el impacto sistémico que tienen las organizaciones, que ya está considerando, y no quiero mencionar el último anuncio de Apple para que no me tiréis tomates, ¿vale? Pero si lo habéis visto, que es de esta actriz fantástica, bueno, me acordaré, soy muy mala yo con la memoria de las actrices, pero sientan en la mesa de los administradores de la empresa a madre naturaleza. Es decir, las empresas van por ahí. No es por nada que les estemos pidiendo esto, es porque realmente, como las empresas están hechas por personas, no están hechas por bichos ni por máquinas solamente, sino que están hechas por personas como nosotros y esas personas tienen las mismas inquietudes que tenemos nosotros y tienen conciencia planetaria y están pensando en la sostenibilidad y están pensando en la regeneración y están pensando en el cambio climático. Yo cuando hablamos de estos demonios siempre digo, yo no me los encuentro. Yo todo lo que me encuentro cuando trabajo con empresas es gente como los que estamos aquí, buena gente con buenísimas intenciones.
Y a la vez es verdad, y lo dice Otto Scharmer, muchas personas con buenas intenciones en una estructura, no sé cómo calificarla, pueden producir resultados indeseables. Y ahí sí que tenemos que mirar cómo estamos organizando esas empresas para que en lugar de resultados indeseables den los resultados que todos queremos. Muchas gracias. Brevemente, porque si no, no vamos a llegar. Recordemos que en la liturgia hay media, hacemos un pequeño descanso y luego pasamos a preguntas de todos vosotros. Vale. Qué presión. Brevemente, es una broma, Luis, sí. Bueno, por un lado, es cierto que últimamente, bueno, una serie de razones que no viene al caso explicar, más allá de lo que ya he desvelado. Esto de que cada vez me cuesta más hacer referencia a grandes autores o autores, casi nunca autoras, por ejemplo Marx y tal, porque me parecen también como grandes mitos de los que todos hemos aprendido mucho, aplicamos mucho, pero que a veces me parece que nos impiden llegar al día a día, ¿no? Entonces, es cierto que hay mitos de autorías míticas, pues eso, Marx, Keynes, etcétera, ¿no? Donna Haraway ahora, Butler, por poner también a mujeres que han revolucionado el pensamiento social, y creo que es importante. Yo qué sé, en el área, eso, organizativa y tal, y yo la verdad es que ya no tengo grandes mitos, porque se me han caído muchos, quitando probablemente, yo sé, pues Doña Concha Piquer o cosas así, ¿no? Y porque creo que también hay que tener en cuenta que debemos aprovechar lo que es útil de todas esas propuestas, pero en lo que hay acciones tengo la impresión que parece que todo lo que propusieron era relevante. Entonces yo, que siempre he sido muy agnóstico y muy ateo en eso, pues hay cosas de Marx que me parecen muy interesantes y que tal, y otras que me parecen contextualizadas ahora no dan para mucho, etcétera, pero por lo tanto creo que es importante porque lo que sí que señala, y eso es importante, esta idea del primer marxismo, son los conflictos que veamos resolviendo o no resolviendo 150 años. Y aprovechando, pues si uno revisa estos libros que te encuentras ahora de saldo en segunda mano, que es, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, si uno lee la parte final, que es el programa mínimo, es el estado del bienestar. Por tanto, es decir, cuando un político o una político de izquierdas o derechas habla de mejorar la sanidad pública, yo tirado en el sofá porque no tengo vida y tal, digo, ¡ah! Comunista, comunista, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Por tanto, creo que es mejor, o sea, creo que está bien, pero pensar que a veces basta, no es necesario que tiremos el niño o la niña con el agua de la bañera, pero a veces hay cosas de muchos autores y también autoras, pues de autores que son los que más se citan, que desde mi punto de vista han quedado atrás. Recuerdo hace un montón de años, cuando era un joven estudiante en Pollón, que fui a una conferencia de un viejo marxista que el tipo decía, no, porque ya no sé qué obra de Engels aparecían los satélites y por tanto, yo decía, digo, joder. Entonces me di cuenta que había algo muy mítico ahí que yo no encajé demasiado bien, ¿no? Mientras que, joder, el amor y ojos verdes, eso se mantiene al día de hoy en todos sitios, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Y luego, por otro lado, también lo que señalaba Carlos es relevante, ¿no? Pero esta idea del bosquimano, en esa discrepo un poco, ¿no? Porque su esperanza de vida eran 25 o 30 años. ¿Te creía eso? Bien, como quieras, 40. Termino, o tener 100 como en España, pero tenerlos asesinados en una residencia solos y votados de la... Y luego había que ver cómo se distribuía el trabajo, dónde estaban las mujeres. Ellas no tenían 3 horas, 15 horas, sino el resto de las horas. Por tanto, esta idea un poco, y tú señalas que efectivamente no defiendes esa postura, de esa especie de Arcadia premoderna, precontemporánea, bueno, pues creo que hay elementos centrales en la actualidad que no debería llevarnos. Yo soy más de los que pienso que la clave es la redistribución. Por tanto, creo que en esa parte es... Pero bueno, es un debate como otro cualquiera. Y luego, cerrando con esto, y esa idea presente del trabajo cualificado y lo que señala Marta es especialmente relevante. De hecho, lo que señala Marta, y joder, además con su propia experiencia, es muy importante porque la juventud española, no solo española, pero española, que se va al extranjero, lo que busca es justo lo que está señalando Marta, y es posibilidades de desarrollo profesional, trabajar en equipos, porque la estructura económica, la estructura empresarial y los mercados de trabajo en España, basados en salarios muy bajos, modelos productivos tradicionales de ordeno y mando, no les permiten desarrollar esas dimensiones de su propio deseo personal. Por tanto, lo que señala Marta es relevante, y es que en otros sitios hay otros modelos también que son más fáciles de obtener, salarios decentes y condiciones de desarrollo profesional decentes. Por tanto, lo que se llama Marta, que depende también en ocasiones de los modelos empresariales, es importante. Y solo introduciría, lo siento, probablemente tiene razón, ¿no? Lo he interpretado más como una crítica, ¿no? Pero
y por tanto cierro en breve. Pero también el trabajo que ruge, sí, o que gruñe, ¿no? Bueno, pero también ampliaría la visión. Y es que a lo mejor, y bueno, cuando digo a lo mejor es que sé que es así, pero prefiero mostrar un cierto escepticismo. Detrás de esas empresas transformadoras, que las hay, estoy de acuerdo contigo, Marta, que las hay, que tienen modelos productivos diferentes, modelos organizativos que dan recursos, se sustentan en sus cadenas de valor a lo largo del globo, en el resto de trabajo, tracción, sangre, que permite que los que estamos en las economías más desarrolladas, etcétera, podamos tener posibilidades de desarrollo personal y profesional a través del trabajo, porque al final de su cadena de producción en Bangladesh, en México, en Costa Rica o en España, tienes gente haciendo el trabajo más sucio, el trabajo más descualificado y el trabajo peor pagado. Entonces, esa clave también nos permite ver que, puesto que estamos en un mundo literalmente globalizado, en ocasiones podríamos plantearnos, para verlo empíricamente en casos concretos, porque hay casos de todo tipo, si las buenas condiciones de desarrollo personal, profesional, emocional, laboral y de salud laboral de las cabezas de las cadenas globales no están sustentadas en subcontratar, exportar, externalizar todo aquello que es negativo y que acaba al final de la cadena. Pero que incluso, y esto también es relevante, las economías que reciben las peores partes del proceso productivo, la mayoría de su ciudadanía está deseando que le lleguen las peores partes del proceso productivo de las economías centrales, porque supone salir de la marginación, del primitivismo de la agricultura de sus países. Con lo cual, lo que lleva al bucle es que mejor otro tema. Es irresoluble, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Esto vamos a ver cómo sintetizo un primer abordaje al asunto del futuro. Y lo voy a tratar de resumir tomando una de las cosas que apuntas, y es esta construcción del valor añadido por el individuo, ¿no? Recordemos, no hemos puesto en contexto, no hemos introducido suficientemente, y se nos acaba el tiempo para hacerlo dignamente, pero estamos en una revolución tecnológica sin precedentes. Una revolución tecnológica en la que la automatización está mucho más allá, digamos, de lo que en algún momento supuso la revolución industrial. En aquel momento el capital trataba de incrementar su eficiencia sustituyendo al operario por máquinas. Hoy, sin embargo, vienen a por nosotros. Y lo digo yo, que soy trabajador del conocimiento, así me reconozco. Y seguramente todas estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, sin abundar en mucho detalle, van a empezar a hacer muchísimas labores en nuestro lugar. Y tú hablabas justamente de la ubicación, de dónde ubicamos el trabajo más desfavorecido, digamos, más ingrato, vamos a dejarlo ahí. Ese trabajo más ingrato que ahora resulta que van a hacer las máquinas. Y por tanto, la primera pregunta que tenemos que hacer para abrir el debate del futuro es ¿qué valor vamos a aportar los humanos y qué humanos vamos a poder aportar valor? Ahí lo dejo de momento. Nos quedan 10 minutitos y seguramente que en el postre de la ronda vamos a tener que continuar el debate. Así que, por favor, no sé si os he conseguido provocar con esta brevísima introducción. Vale, sé que hay que cambiar de tema y lo haré. Solamente diré el tema de la tecnología y tal. Solamente diré que me quedo con ganas de haber mencionado por lo menos de pasada 4 conceptos. No los explicaré, pero sí 4 para que queden en vuestra mente en función de lo que habéis dicho. Redistribución y decrecimiento, me hubiera gustado. Desclasamiento, ¿no? Esto de la idea de que las empresas no van a hacer desclasamiento. Autogestión, vamos a ver si es verdad que esas compañías son autogestionadas. Y otro, ecofascismo, ¿no? También, claro. Las empresas se están viendo por la naturaleza, ecofascismo. Ahora ya lo podríamos discutir, pero ahora mismo no nos queda. Y por último, lo que has dicho, Arturo, lo de al final lo termina siendo México, Bangladesh o quien sea, teoría de la dependencia. Lo dejo ahí. Después, cuando queráis, pues venimos otra vez al Café Filo. Ahora sí, con trabajo remunerado, ¿no? Ya que hay interés.
Pero volviendo, yendo al tema, dejo los cuatro conceptos, o 5, no sé cuántos eran, pues ahí al aire solamente. Y créeme que el tema de la redistribución es fascinante y seguramente uno de los más graves y también uno de los grandes retos del futuro. Así que Porque a hay que ver si redistribuir luego en no el postre solamente, seguimos. redistribuir la riqueza, sino redistribuir el trabajo. Y junto con eso, decrecer el trabajo, o sea, decrecer la productividad. Bueno, en los países del norte opulento, claro. Sobre la tecnología, ¿no? Que ese era el tema. Yo simplemente diré algún también dato histórico, porque me gusta ir a como has dicho al principio, me interesa a mí el tema mío es el de la realidad. La metafísica es una cosa ya ajena, no es la realidad, esta, aquí y ahora, entre la que estamos, ¿no? De hecho, ese ha sido mi trabajo intelectual siempre entre la filosofía. Bueno, pues por eso me gustan los casos históricos, porque de ahí es donde se foguea lo que podemos decir teóricamente o no, incluidos nuestro presente, que es un caso histórico, ¿no? Bueno, curiosamente este temor a la tecnología se ha tenido desde que ha aparecido la tecnología, por lo menos la tecnología que tenemos en mente, ¿no? Pongamos revolución industrial, ¿no? Se ha tenido desde los trabajadores lo han tenido, ¿no? Es decir, existían, por ejemplo, en el inicio de la revolución industrial, los famosos luditas, ¿no? Que saboteaban, ¿no? Con zapatos o lo que fuera, saboteaban las máquinas porque venían y nos quitaban el trabajo, etc. Y es un poco lo que se dice hoy, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y tal, ¿no? Esto ya había, yo sigo citando todavía un par de autores, a diferencia de mi amigo, pero porque es bueno que estén en el radar, porque si no siempre nos aparecen solamente autores pues que están en el telediario, si es que salen en telediario, pero bueno, nos aparece Escotado, ¿sabes? Y voy a citar a uno que probablemente no tengáis en el radar, espero que me equivoque, que era Kropotkin. Kropotkin ya en esa época, bueno, eso ya había pasado la revolución industrial, pero bueno, inicios del siglo XX, ya defendía la idea de que había que utilizar, él era un geólogo, ¿vale? Era un científico, geólogo, bien versado en la biología y tal. En la Siberia, cuando estaba ahí exiliado, se puso a investigar los insectos y bueno, los insectos, los animales en general, la vida, o sea, esta gente que puede estar en la cárcel y sin embargo seguir, bueno, gente brillante. Y Kropotkin ya había dicho por ahí que el problema del temor a la tecnología no está en la tecnología ni por sí misma, como él como científico tiene una especie es optimista respecto de la tecnología. Y lo que va a decir es que si la tecnología nos ha jodido, no ha sido tanto por la tecnología en sí misma, sino porque en vez de haberla puesto al servicio de la humanidad, se ha puesto al servicio de una clase. Otra vez, volvemos con lo mismo. Trabajo asalariado, trabajo explotado, es decir, la no repartición, la no distribución, etc. Es lo mismo, es decir, dice Kropotkin, y lo demuestra como científico que es, con datos que es, dice, a ver, hasta ahora se nos ha enseñado, malamente, ¿no? Pues que los bosquimaros llegan hasta los 30 años. No dice eso, pero se nos ha enseñado malamente muchas cosas, entre ellas la famosa curva de Malthus. Famosa curva de Malthus, ya sabéis, dice, nuestro índice de natalidad crece a una mayor velocidad, esa tasa, a mayor velocidad que el índice de productividad. Por tanto, va a llegar un momento en el que hayamos más personas y no podamos ni alimentarlas ni tal, ¿no? Por tanto, pues eso es parte del famoso darwinismo social, Herbert Spencer, toda esta gente, ¿no? Pues lo que muestra Kropotkin con datos es que curiosamente a partir de la revolución industrial, nuestro índice de productividad crece mucho más acelerado que nuestro índice de reproducibilidad, de nacimiento en última instancia. Es decir, producimos más de lo que necesitamos y producimos más rápido de lo que nosotros nos reproducimos, de lo que nosotros nos reproducimos como especie. Y entonces, si producimos más gracias a las máquinas, precisamente, porque antes el trabajo de un mesero, pero bueno, un mesero que hace mesas, ¿no? Un carpintero ahora lo hace una máquina, entonces hace 3 máquinas en el tiempo en el que lo hacía una persona manual, entonces producimos más gracias a las máquinas. ¿Por qué, si podemos satisfacer las necesidades más rápidamente y mayor y tal, por qué no ocurre así de hecho? Pues porque ¿quiénes son dueños de esas máquinas? Entonces las máquinas no sirven al género humano, sino a una clase específica de humanos, el que posee las máquinas, o sea, el capitalista, el dueño de los medios de producción, nuevamente, ¿no? Ese es el punto. Pasa lo mismo, toda proporción guardada, lo mismo con el tema de la inteligencia artificial y tal. ¿Quiénes son hoy capaces de invertir en superprocesadores que por lo demás requieren un montón de energía, tenerlos encendidos todo el rato y minar datos? Bueno, ecofascismo, por lo demás, que lo podemos volver a ir por ahí luego, ¿no? Pero es energía sostenible, ¿eh? Sí. Luego no me desvío por ahí. Pero el tema es, ¿quiénes son los que pueden invertir en esta clase de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg? ¿Y estos van a poner la tecnología al servicio de la humanidad?
A ver, la respuesta es no, pero dejo la pregunta. No, es que este es uno de los grandes retos futuros, efectivamente, ¿no? Porque es tan fácil decir, bueno, los aceleracionistas reconocen o bueno, tienen la esperanza de que el final del sistema capitalista venga de la mano de la tecnología y que por fin podamos trascender este sistema de distribución de la riqueza y que no dependa del trabajo. Yo, como tú, tengo mis dudas. Lo ideal sería abolir el trabajo. Y luego lo dejo ahí, abolir el trabajo. Fíjate, Se puede hacer con la máquina. Se podría hacer. yo aquí tendríamos que rescatar, incluso desempolvamos también al yerno de Marx, a Paul Lafargue, que tiene el derecho a la pereza, ¿no? Una refutación del derecho al trabajo. Y eso, la naturaleza del ocio, también es algo que, si es posible y me recogéis el guante, tendremos que abordar después, ¿no? Son justamente y media. Os permitiría un par de guindas para este pastel precioso que habéis organizado entre el debate de los tres. Vale. Breve, si puede ser, por favor. Lo prometo. Porque tenemos que dejar espacio a todos nuestro Lo prometo, público. Que es falso, pero... 2 minutos, lo prometo. Al hilo de tu última pregunta, Ulises, y es, en 2013 se hizo famoso un artículo del que algunos hemos venido viviendo esta última década porque nos hemos centrado en ese debate, y es que como en máximo de 2 décadas, el 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos podrían desaparecer, el 35% en Europa, el 30 y tantos en España. 2013. Los coches autónomos iban a sustituir a los camioneros, taxistas, camioneras y taxistas, etc. Tendríamos máquinas industriales, lo que llamamos máquina herramienta, que serían impresoras 3D, fabricación aditiva, que acabarían con los viejos oficios del mecanizado por control numérico. Tendríamos robots colaborativos y colaboradores en todos lados, etcétera, etcétera. Bueno, y por tanto desaparecería el empleo. Habría un desempleo tecnológico brutal, como algunos de estos autores que hacíais antes señalaban. Bien, 10 años después, yo no he visto ningún coche autónomo todavía, aunque hay coches que van solos cuando los conductores van borrachos, pero creo que no es eso. La fabricación aditiva no tiene apenas mercado, porque las máquinas son muy caras y todavía hay el resultado. Es decir, 10 años después, resulta que Estados Unidos tiene las tasas de empleo más altas de toda la historia, lo cual explica que tener pleno empleo los sindicatos se han movilizado más, lo dejo ahí, a pesar de que yo no estoy sindicado. España tiene el mayor número de ocupados posibles. No, los contratos fijos, no indefinidos, eso es una manipulación. Da igual, hay el mayor número de ocupación, etcétera, Europa. Por tanto, la prognosis de la tecnología... muy interesante. La inteligencia artificial va a acabar con todo. Lo que nunca mostramos es la cantidad de trabajo humano que está soportando la inteligencia artificial. Moderadores de contenido, programadores, revisores del aprendizaje automático, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hacéis un captcha, esto que te salta, no es para ver si sois humanos, es porque estáis ayudando a identificar imágenes que la inteligencia artificial ha sido imposible. En los últimos meses, antes de Navidad y ahora, hay un montón de noticias, incremento el ritmo de exposición, hay un montón de noticias que señalan la cantidad de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo en Barcelona, que son moderadores de contenidos de la inteligencia artificial, que todos los vídeos que se suben al YouTube no suben directamente, sino que hay que filtrarlos. Hay una inteligencia artificial que los filtra, pero la mayoría son filtrados por seres humanos, que están sometidos a 8 y 10 horas diarias a ver imágenes que creo que son espeluznantes. Y sin embargo, todos pensamos que es inteligencia artificial. Y es cierto, pero con un montón de computación humano por detrás. Por tanto, deberíamos empezar a mostrar la cantidad de trabajo humano que está soportando la inteligencia artificial, de manera que la pregunta no es ¿va a desaparecer el trabajo humano y el empleo humano?, sino más bien ¿cuál va a ser la calidad de los trabajos humanos que soporten la tecnología en el futuro? Porque si no, estamos velando millones de condiciones de trabajo para poner en marcha nuestras aplicaciones, etcétera. Los repartidores de ahí fuera, especialmente de algunas marcas, repartidores en bici, lo que nos encontramos ahora, y es un evento, lo que utiliza es una aplicación de inteligencia artificial que les marca los ritmos. Por cierto, el algoritmo de la inteligencia artificial es un producto humano, está programado por humanos que incorporan métricas humanas y que incorporan procesos que están decididos organizativamente. No es la tecnología. Como señalaba Carlos, el miedo a la tecnología es la de siempre, ver quién toma las decisiones sobre las características de la tecnología, y no es el Nexus 6, no es Skynet, es un tipo con un palillo en la boca, la uña del meñique larga, etcétera, etcétera. Y lo que nos encontramos ahí fuera es que cuando uno va a un taller de reparación de bicis eléctricas, ya llevo más de 2 minutos, de bicis eléctricas, y le preguntas al tipo o a la tipa del taller,
Oye, ¿reparáis bicis eléctricas? Sí. ¿Cuántas bicis eléctricas reparáis en las que se haya manipulado el límite de velocidad de la bicicleta? Ah, pues unas cuantas. ¿Cuántos de esas bicicletas son de repartidores? Dice, todas. ¿Por qué? Porque necesitan ir tan rápido que desbloquean la velocidad máxima de la bicicleta, ven, en vez de 25 o 30 kilómetros a 50, 60 kilómetros, para poder repartir más rápido. Y por tanto tienen más accidentes, las ruedas se desgastan más, etcétera. Y tú dices, ¿eso qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Porque responde al nivel de intensidad del reparto que establece un algoritmo que está programado así por quien decide en la organización, que tienen que ir lo más rápido posible para poder maximizar los recursos. Detrás de la inteligencia artificial hay trabajo humano. Como no lo mostremos, caeremos en dos errores. Si todo el mundo piensa que va a perder su empleo por la tecnología, no reclamará mejores condiciones de trabajo, porque aguantará con lo que tiene, igual que durante la crisis financiera, y al mismo tiempo, si velamos la cantidad de trabajo humano que está soportando la tecnología, la inteligencia artificial, seguiremos cayendo en la trampa de que la tecnología va a acabar con nosotros y seguiremos resignándonos a vivir las vidas miserables en este país. Sí, pero subrayemos la calidad de esos trabajos que estás haciendo emerger, frente al trabajo idílico que apuntábamos, creativo. De los que programan, de los que diseñan, etc. Y ese es el debate que seguramente podemos continuar. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo de la primera parte. Yo quiero agradeceros muchísimo. Ha sido una fiesta preciosa hasta el momento, insuperable. Muchísimas gracias a los tres. No sé, ¿a ti, Marta, te he dejado con la palabra en la boca? Yo quería hacer los 30 segundos que me ha dejado Arturo, que mencionando algo, no, porque hacemos buena pareja de baile, que algo que dice Yo diría que esto es un bonito trío. el presidente del World Economic Forum, que dice que la cuarta revolución industrial no está cambiando nuestra forma de vivir, está cambiando quiénes somos. Así que, aunque no es objeto de este debate, pero yo me preguntaría cuál es el ser humano que viene de la mano de esta revolución industrial. Muy bonito. Muchas gracias, de corazón. Gracias a los tres. Precioso. Gracias. Vamos a descansar. Como nos hemos excedido un poquito, vamos a ver si por favor estamos aquí a -4, porque terminamos a -4 y que quede por lo menos una hora para que todos disfrutáis del debate posterior, por favor. Os ruego colaboración en eso. Gracias. Está bien, por aclamación popular me retracto a -10, pero no más, por favor. Gracias.